¿Dónde era que Bueno, la idea del día de hoy es continuar con el tema de los splines, el tema que íbamos a ver el día martes. Entonces les voy a compartir pantalla y comenzamos. Les quiero comentar que para el taller, el capítulo, esperen, yo busco el taller, creo que es el capítulo 19, no lo vamos a, no lo vamos a evaluar porque ya estamos muy corticos de tiempo. La fecha de entrega es el 2 de septiembre, entonces eh, yo no creo que alcancemos porque estos ejercicios del capítulo 19 son más bien larguitos. Entonces solamente entran capítulo 14, 17 y 18. Listo. Eso era lo que les quería comentar. Y entonces vamos a comenzar. Entonces, eh, nosotros estamos viendo los temas de ajuste polinomial. Estos temas son muy importantes, sobre todo cuando uno está hablando de métodos numéricos para la solución de problemas, como por ejemplo en elementos finitos, ¿en qué? Y en otras áreas. Eh, entonces, la idea del día de hoy es continuar viendo los splines de orden 3. Entonces, vamos a copiar el ejemplo que estábamos trabajando la clase antepasada, que es el siguiente. Entonces, eh, esperen un momentico acá, yo arreglo esto ya. Entonces, ejemplo. Entonces, ajustar los puntos con un spline de grado 3. También se les puede decir de orden 3. Y a esos también se les conoce como splines de orden cúbico. ¿Listo? Entonces, eh, les voy a colocar como las tres formas en que lo pueden encontrar. Orden cúbico. ¿Listo? Entonces, eh, como recordamos, voy a volver a copiar el ejemplo como para tenerlo ahí fresquito. Entonces recordemos que primero colocamos el número de puntos. Estos eran 4 puntos con X en 3, 4.5, 7.0 y 9.0. Y 2.5, 1.0, 2.5 y 0.5. Entonces la idea en esta ocasión es que, así hacemos pues el cuadrito, pues no está muy recto, pero para que sea como más, un poquito más ordenadito, ¿cierto? Entonces, en este caso debemos ajustar los polinomios con un spline de grado 3. Y entonces también tenemos que hallar x igual a 6, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que con nuestros 4 puntos vamos a crear 4 funciones, perdón, 3 funciones porque son 3 intervalos, ¿cierto? Entonces, vamos a crear 3 funciones de grado 3. O sea que para cada intervalo o para cada función más bien, necesitaremos 4 puntos. Daremos 4 puntos. Entonces ya vamos a ver qué condiciones vamos a tener. Entonces, cuando nosotros trabajamos con splines cúbicos, se deben trabajar. Recuerden que cuando estaba el spline lineal, nosotros definíamos
únicamente la recta, ¿cierto? La recta que pasaba a través de esos puntos, de cada uno de los puntos. Entonces acabamos en el spline lineal eran 3 rectas solamente. En el spline cuadrático sacábamos 3 parábolas, ¿cierto? 3 funciones cuadráticas, entonces ahí debíamos tener en cuenta la condición de continuidad de la derivada. Y entonces, en este caso, en el caso de los splines cúbicos, pues debemos tener en cuenta otros elementos. Entonces, la primera condición que nosotros debemos tener en cuenta, ya les cuento, es, esperen que aquí no encuentro el, que nosotros debemos tener en cuenta es que existen unas condiciones que se llaman las condiciones de frontera. Entonces, además de todas esas condiciones de continuidad de derivada, de las funciones en cada intervalo, de la constante igual a cero, nosotros debemos tener en cuenta otras condiciones, las cuales nos van a definir cómo se comporta la función al inicio y al final. ¿Listo? Sobre todo al inicio, cómo arranco con esas funciones, porque del final de por sí ya está determinado casi por todos los otros puntos. Entonces, tenemos que usar las condiciones naturales, la primera condición es la condición natural. Entonces, en esta condición natural, nosotros lo que hacemos es considerar la primera derivada en el punto extremo de cada intervalo. Entonces, en ese caso, hablamos de las primeras derivadas al inicio y al final. Y al inicio del primer intervalo, el segundo y el tercero. Y lo mismo al final de cada intervalo. Y la segunda condición, una condición que se llama not a not, y es básicamente considerar que cada uno de estos puntos intermedios tiene derivadas continuas. Entonces, aquí vamos a considerar el caso en el que forzamos la continuidad de la tercera derivada en el punto extremo, y en los nodos internos. Es decir, consideramos la tercera derivada en este punto y en este punto. Estas dos condiciones son muy empleadas, cualquiera de las dos les pueden aparecer, entonces por eso vamos a hacer ejemplo con las dos condiciones. Entonces, en este caso vamos a considerar primero la condición natural. Entonces, en este caso, esperen un momento, por favor, aquí está. Entonces, el paso 1, aquí cambian un poquito los pasos, entonces ese punto lo vamos a llamar el punto 3. Entonces, espero que estén colocando como todos los pasitos que yo voy haciendo. Entonces, el primer paso, este es el punto 3A, con condiciones naturales. Esto tienen otros nombres, pero en esencia son lo mismo. Nosotros decimos que son condiciones naturales, usted lo van a encontrar como condiciones triviales porque eso se hace que sea trivial, ¿cierto? Entonces, con condiciones naturales, entonces al inicio o final, ¿cierto? Entonces, este paso yo lo llamo paso cero. Este paso cero, a mí, pues ese paso cero a veces aparece, a veces no.
pero a mí me parece que es un paso muy importante a la hora de definir cómo nosotros vamos a considerar la forma de los polinomios, cómo debe ser la forma de los polinomios en cada intervalo. Entonces, en este caso, yo qué les digo, primero identifiquen los intervalos. Que son los grupitos de A2, ¿cierto? Grupos de 2. Que sean seguidos, ¿cierto? Y colocar la forma de las funciones en cada intervalo. Entonces, si nos devolvemos, aquí tenemos 1, 2, 3 intervalos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vamos a definir esos 3 intervalos. Ay, yo tengo 4 puntos, sí, tengo 4 puntos, entonces sería intervalo 1. Uy, es mucho feo. Sería intervalo 1. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, listo. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer en este punto es colocar la forma de las funciones en cada intervalo. Entonces, las ecuaciones generalmente se llaman como S1, S2 y S3, ¿cierto? Eso por cada intervalo. Y esto va a estar en función de X, ¿cierto? Entonces, si tengo 4 intervalos, aparecerá un S4, si tengo 5, S5, etc. Entonces, lo siguiente que sigue es identificar pues todas las partes de esos polinomios. Esto es muy importante para poder definir eh, cómo son las constantes, cómo son las variables, etc. Entonces, en este caso vamos a tener A1 más B1 por X menos X sub I más C1 por X menos X sub I al cuadrado más D1 por X menos X sub I al cubo, ¿cierto? En este caso ese X sub I será X sub 1. Entonces le voy a borrar como ese puntico para que me quede más fácil. X sub 1, X sub 1 y X sub 1. ¿Listo? Aquí tenemos un polinomio al cubo. Entonces, en ese caso, el polinomio que nos va a dar resultante es al cubo. Entonces, vamos bien, ¿cierto? Entonces, seguimos con A2 más D2, X menos X2 más C2, X menos X2 al cuadrado más D2, X menos X2 al cubo. Y seguimos con X3, que es A3 más D3, X menos X3 más C3, X menos X3 al cuadrado más D3, X menos X3 al cubo. ¿Listo? Esos son los pasos, el paso 0. Y lo pongo a otro color porque pues hay gente que lo hace y gente que no. Pero pues yo les recomiendo que mientras van tomando la práctica en este método, pues siempre lo hagan. Ahora sí vamos con los pasos que ustedes suelen encontrar ¿en qué? En el desarrollo del método. Entonces, paso 1. Entonces, definir condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Frontera, listo. Entonces, en este caso,
¿Cuál va a ser nuestra condición de frontera? Entonces, nuestra condición de frontera es una condición de tipo natural, condición natural para nuestro caso. Entonces, en este caso, en el caso de la condición natural, entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que C1 es igual a 0. Y entonces vamos a irnos al libro. Les voy a mostrar acá el libro. Esperen, yo abro el libro acá. Aquí está. Creo que yo por acá lo tenía abierto, ¿no? Entonces, tampoco es. Ajuste curvas, spline, listo, sí. Este es. Entonces, cuando nosotros vemos, les voy a compartir pantalla. Toda tu pantalla. Yo cierro esto, cierro esto, esto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los splines cúbicos, entonces siempre va a aparecer un punto adicional, ¿cierto? En este caso, los puntos que van a hacer es C1 igual a 0 y Cn igual a 0. ¿Listo? En este caso sería C1, ese C1 siempre va a ser como el que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer los cálculos. Siempre ese C1 va a ser 0. Este Cn es un caso muy particular porque realmente ese Cn no es en el caso que nosotros pensamos que es el número de puntos, no, que es el número de intervalos, no, realmente esto hace referencias al punto. Entonces, ustedes lo que deben tener en cuenta en este caso es que va a aparecer un C1 igual a 0. ¿Y cuántos puntos tengo yo? Entonces, como tengo 4 puntos, entonces C4 es igual a 0. Listo. Si ustedes tuviesen 5 puntos, entonces será 5 puntos, C5 es igual a 0, bueno, etcétera. Listo. Entonces, en este caso, ya tenemos primero definido el primer paso. Entonces, el paso 2 que sigue, entonces, no, pues ese azul está como así. Paso 2. Entonces sigue establecer condiciones internas. Condiciones internas. Entonces, para las condiciones internas, se habla, vamos a emplear, entonces se va a emplear la ecuación 18.25 del libro con un número de ecuaciones entonces, número de puntos menos 2, ¿cierto? Entonces será 4 puntos menos 2 y esto es igual a 2. O sea que de este paso 2 deben salir dos ecuaciones. Deben salir dos ecuaciones. Listo. Entonces, vamos a aplicarlo. ¿Para qué lo aplicamos? Entonces, siempre lo aplicamos para I más 1, ¿cierto? Entonces, el primer punto será I igual a 2. Nunca iniciamos con I igual a 1. Entonces, nunca iniciamos. ¿Por qué? Porque estamos mirando, son los puntos internos, no los puntos externos. Nunca iniciamos con I igual a 1. ¿Listo? Es como una recomendación y se lo voy también como a subrayar. Listo. Entonces, continuamos. Y entonces, para igual a 2, entonces vamos a ver la ecuación 18.5. Aquí, por favor, poner mucho cuidado porque hay un error en la fórmula. Un error en la fórmula que encontré en el libro. Entonces,
vamos a la 18.25 y entonces la 18.25 nos dice pues es esta ecuación, ¿cierto? Entonces h de i menos 1, ci menos 1, más 2h de i menos 1 menos hi por ci más h de i por ci más 1 es igual a 3 por f. Este f es de la interpolación de Newton. Acuérdense que esto es la construcción de la recta entre esos dos puntos. Y este f pues es lo mismo, ¿cierto? Aquí haciéndoles un recorderis de qué significa ese f con esos corchetes. Pero entonces resulta que en el libro hay un error y este signo de acá es más. Entonces les voy a copiar la fórmula con, entonces sería sin el error. Entonces sería h, vamos a copiar aquí la fórmula, esperen, yo les borro acá, la fórmula de recurrencia bien, entonces sería h de i más h de i menos 1, c de i menos 1, más dos veces que multiplica h de i menos 1 más h de i por c i más h de i, c de i más 1 es igual a 3 veces, igual a 3 veces, f, f de x i más 1, coma, xi menos f de xi, coma, xi menos 1. Listo, esta es la fórmula de recurrencia, pero esta fórmula de recurrencia pues ya está bien escrita, listo. El error está en el signo de acá, el error del libro está en este signo de acá. Entonces vamos a colocar igual a 2, entonces reemplazamos los términos, ¿cierto? Entonces me quedaría h de 1, c de 1, más 2, h de 1, menos h de 2, más h de 2, perdón, c de 2, más h de 2, c de 3, es igual a 3 por f por f que multiplica por f de x3, x2, menos f de x2, x1. ¿Listo? Y entonces igual a 3 es igual a h de 2, c sub 2, más 2 veces h. ¿Y a qué es igual a 3? 3 menos 1, 2, más. Y es igual a 3, entonces h de 3 por c sub 3 más h de 3 c sub 4. Por este c sub 4 que aparece ahí es que nosotros definimos el c sub 4 en el paso anterior. No quiere decir que eso vaya a ser parte de las ecuaciones, no. Es como si nosotros necesitamos algo más, un poquitico más allá del intervalo o una condición adicional para nosotros poder definir bien las ecuaciones, para que podamos garantizar derivadas. Continuidad de derivadas y bueno, cosas así. Entonces esto es igual a 3 veces que multiplica a f de x4, x3 menos f de x3, x2. Listo. Entonces, pasando a los cálculos, entonces en este paso se viene como un pasito A, que es el cálculo de f, de las f, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas f's tenemos que calcular aquí? Tenemos que calcular realmente 3, ¿cierto? Tenemos que calcular esta f y esta f, ¿cierto? Porque miren que esta está repetida acá, entonces, ¿para qué la vamos a calcular dos veces? Entonces, vamos a calcular primero a f de x4, x3. ¿Esto qué quiere decir? F de x4, x3 es igual a f de 4 menos f de 3 sobre x4 menos x3. Entonces, ¿a qué es igual a esto? F de 4 es igual a 0.5 menos 2.5 sobre x4 que es 9 menos 7. ¿Cuánto me da esto?
-1, profe. Bueno, listo. Ahora, f de x3, x2 es igual a f3 menos f2 sobre x3 menos x2, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es igual? Esto es igual a 2.5 menos 1.0 sobre 7 menos 4.5. ¿Esto qué es igual? -0.6. Y por último tenemos AF de x2, x1. Esto es igual a f de 2 menos f de 1 sobre x2 menos x1. ¿Esto qué es igual? F de 2 es igual a 1 menos 2.5 sobre 4.5 menos 3.0, ¿cierto? ¿Y esto qué es igual? -1. A menos 1, ¿cierto? Y vamos a sacar otro puntico que es B. B es el cálculo de los H's. Cálculo de H. Bueno, aquí les voy a poner la fórmula de recurrencia. F de x y más 1, xy es igual a f de y más 1 menos f de y sobre x y más 1 menos xy. ¿Listo? Esta es la fórmula de recurrencia para ese paso. Se las voy a poner en rojito. Eco. Ya. Listo. Las voy a poner aquí en un cuadrito. Y vamos a hacer el segundo punto. Y este segundo punto es el cálculo de H. El cálculo de H es parecido a lo que hicimos la clase antepasada para calcular los H. Recordemos que los H realmente son la distancia entre los puntos. Entonces, H sub I es igual a X sub I más 1 menos X sub I. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos H debemos calcular? Tenemos 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular 3 H. Entonces el H1 es igual a X sub 2, porque es I más 1, 1 más 1 es igual a 2, menos X sub 1, ¿cierto? Esto es igual a 4.5 menos 3.0 y esto es igual a 1.5, ¿cierto? H sub 2 es igual a 2 más 1, 3, ¿cierto? Menos x2. Lo que es igual, esto es igual a x3, ¿qué punto es? X3 es 7, 7.0 menos 4.5, ¿cierto? Y esto es igual a 2.5. Y h3 es igual a x4 menos x3. Esto va a ser igual a 9.0 menos 7.0, esto es igual a 2.0. Y el paso C que sigue es armar las ecuaciones. Entonces, miren que en este caso ya tenemos las H's y ya tenemos las F's. Entonces ya podemos empezar a armar ecuaciones. Entonces, yo las voy a poner acá de una vez simplificadas, pero pues ustedes pueden corroborar el resultado, ¿listo? Como para que nos rinda ahora, para alcanzar a ver el otro método. Entonces, 1.5 C sub 1 más 8 C sub 2 más 2.5 C sub 3 es igual a 3. Esto es igual a 4.8. 2.5 C sub 1 más 9 C sub 3
más 12 sub 4, por eso es que necesitamos la condición de C4, es igual a menos 4.8. ¿Listo? Ahora, ya vamos en el paso 2. Ahora vamos para el paso 3. Creo que me pasé. Sí, paso 3. En el paso 3 vamos a hallar el valor de C sub i. O sea que vamos primero a hallar todos los C sub i. ¿Cómo hallamos los C sub i? Vamos a organizar una matriz. Esta matriz, vamos a hacer un sistema matricial. Entonces van a ver cómo vamos a hacer este sistema matricial. Se arma con las condiciones en paso 1 y las ecuaciones de paso 2. ¿Esto qué quiere decir? Entonces que mi matriz va a estar conformada por 4 columnas. Esas 4 columnas van a ser C1, C2, C3 y C4. Que es en última lo único que he trabajado ahí. Yo no he trabajado ni con Bes ni con As, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a trabajar con las, por eso era necesario establecer primero las condiciones. ¿Qué condiciones de frontera vamos a trabajar? Entonces, ustedes pueden escribir como deseen este sistema. Yo deseo primero escribir las condiciones naturales y después las condiciones de intervalo. Entonces, ¿cuál era la primera condición natural? Que C1 fuera igual a 0, ¿cierto? Bueno, entonces aquí armamos nuestra matriz y entonces, eso me quedó como medio chueco, pero bueno, ustedes me van a creer. Entonces, esto quedaría C1, C2, C3 y C4, ¿cierto? Y pues esto naturalmente son esas constantes que nosotros hallamos. Entonces, ¿cuál es la primera condición natural? Que C1 es igual a 0. Entonces, 1, C1 es igual a 0. Y esto lleno de ceros. ¿Listo? La segunda, pues es, en la segunda parte, pueden colocar la segunda condición natural, que es C4 igual a 0. Entonces será 0, 0, 0, 1. Yo porque evito como a veces esto, porque mire que en la condición natural aquí tengo un 0. Y ese 0 es complicadito ahí en esa diagonal, ¿cierto? Como lo vimos en otros métodos, es complicadito. Entonces tratémosla de sacar de la diagonal. Y como yo puedo cambiar el orden de las filas, ¿cierto? Entonces, en este caso yo la voy a mandar para la última. 0, 1, no estoy afectando nada. Entonces esto es igual a 0. Entonces esta es condición natural 1, condición natural 1 y condición natural 4. ¿Listo? Y aquí entran ecuación de paso 2, 1 y ecuación de paso 2, 2. ¿Listo? Entonces vamos a copiar las ecuaciones. Entonces esas ecuaciones son las siguientes. Entonces son 1.5, 8, 2.5, 0, y eso aquí es igual a 4.8, ¿cierto? Fue lo que hallamos en las otras. Y aquí será 0, 2.5, 9, 2, y esto aquí es igual, esto es igual a menos 4.8. ¿Listo? Es 9, verificamos si es 9. Entonces, resolvemos el sistema matricial. Bueno, ustedes lo pueden resolver como deseen. Si lo desean, como es un sistema lineal, entonces no hay problema como en la forma que lo resuelvan. Y entonces yo lo resolví en MATLAB y entonces me dio los siguientes resultados. C1 es igual a 0, como esperábamos, ¿cierto? C4 igual a 0, como esperábamos, ¿cierto? C2 es igual a 0.8395 y C3 es igual a menos 0.7665. ¿Listo? Entonces, estas son las variables C sub i. El paso 4
Estos son varios pasitos y hay que ser muy, muy acucioso pues con esos pasos. ¿Listo? Entonces, en el paso 4, hallar los valores de B sub I y D sub I. ¿Listo? Entonces, miren que cuando nosotros establecimos las ecuaciones, miren que nosotros establecimos A, B, C y D. Ya calculamos C. Falta D, falta B y falta A. ¿Listo? Pero esos de valores de B y de A son muy fáciles, de B y de D son fáciles de hallar. Entonces, para B, para B sub I empleamos la ecuación 18.21. ¿Listo? ¿Cuántos Bs tenemos que calcular? Como tenemos 3 ecuaciones, entonces son 3 Bs, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar de qué trata la ecuación 18.21. Entonces, en la ecuación 18.21 tenemos esta fórmula. Una fórmula un poquito larguita, pero nos va a ayudar muchísimo a calcular esos B. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar la fórmula de recurrencia aquí. Entonces, B sub I es igual a F sub I más 1 menos F sub I sobre H sub I menos H sub I sobre 3 que multiplica a 2C sub I más C sub I más 1. Creo que es así. Vamos a mirar a ver si es así. 12 sub I más C sub I más 1. H, sí, es así. Listo. Entonces vamos a calcular a B sub 1, que es igual a F de 2 menos F de 1 sobre H1, los H's que calculamos en el paso 2, menos H1 sobre 3 que multiplica a 2 veces C1 más C2. Es igual a 1 menos 2.5 sobre 1.5, sobre 1.5 menos 1.5 sobre 3. Como C sub 1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces sale de acá, se convierte en 0 y quedaría 0.8395. ¿Cuánto me da este resultado? Menos 1.41, profe. Sí, menos 1.4198, ¿cierto? Más o Sí. menos, ¿cierto? Menos 1.4198. Listo. El B2, esto es igual a F3 menos F2 sobre H2 menos H2 sobre 3, 12.2 más C3. Les voy a dejar aquí indicado que estos fueron los H calculados en paso 2. Listo. Aquí yo les voy a poner los resultados como para que nos rinda un poquito más. Ustedes los pueden verificar de todas maneras y les recomiendo que los verifiquen. Esto es igual a menos 0.1604. Y B3 es igual a F4 menos F3 sobre H3 menos H3 sobre 3, 2C3 más C4. Pero pues ustedes saben que C4 es igual a 0. Entonces, ahí se les facilita un poquito la operación y esto les va a dar como resultado 0.022. ¿Listo? Y entonces ahorita viene un pasito B, pero lo voy a poner mejor en otra diapositiva para que nos quede como completo el paso. Y entonces aquí viene el calcular de sub I con la ecuación 18.18. ¿Listo? Entonces ese D, la fórmula de recurrencia es D sub I es igual a C I más 1 menos C sub I sobre
3 veces H1, HI, listo. Entonces, para ¿cuántos Ds tenemos que calcular? 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 ecuaciones. Entonces, en este caso, el D sub 1 es igual a C sub 2 menos C sub 1 sobre 3H1. Entonces, esto va a ser igual a 0.8395 menos 0. ¿Y cuánto es 3H1? Sería 3 por 1.5. ¿Cuánto me da ese resultado? 0.1865. 0.1865. Listo. D2 es igual a C3 menos C2 sobre 3H2. Y esto es igual a menos 0.7665 menos 0.8395 sobre 3 por 2.5. ¿Listo? Entonces esto es igual a menos 0.2141 y D3 es igual a C4 menos C3 sobre 3H3. Esto es igual a 0 menos, como C3 es negativo, entonces entra en negativo acá, 0.6665 sobre 3 veces H, que ese H es 2, que es H3, entonces esto es igual a 0.1277. Entonces me dirán, no, profe, eso está mal o está bueno, usted ya me dirán, ¿listo? Entonces, en este caso, ya hallamos los B, ya hallamos los D, ya hallamos los C. Entonces, el paso 5 establece que debemos hallar A. Entonces, ese A, entonces paso 5, hallar A sub I. ¿Listo? Esta es la fórmula como más fácil. Entonces, emplea según la ecuación. Incluso lo pueden establecer al principio, ¿cierto? Porque pues esto no afecta a los cálculos anteriores. Pero pues yo prefiero dejarlo a lo último. Pero realmente da igual. Entonces, según la ecuación 18.11, entonces A sub I es igual a FI, ¿cierto? Como tengo 3 intervalos, entonces tengo que hallar 3 A's. Entonces, A sub 1 es igual a F1. Entonces A sub 1 es igual a 2.5. A sub 2 es igual a F2. Entonces, eso significa que A sub 2 es igual a F2. Entonces, A sub 2 es igual a 1.0 y A sub 3 es igual a F3, que es entonces A sub 3 es igual a 2.5. Entonces ahí en teoría ya tenemos todos los coeficientes para armar las ecuaciones, ¿cierto? Ya tenemos a B, a C y a D. Entonces vamos a hacer el paso 6 porque nos están pidiendo ajustar un punto, ¿cierto? Entonces vamos a ajustar el punto 6. Entonces seleccionamos el intervalo, entonces paso 6. Seleccionamos el intervalo para ajustar x igual a 6. ¿Listo? Entonces, x igual a 6 se encuentra en el segundo intervalo. Entonces, x igual a 6 se encuentra en el segundo intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hallar S2, ¿cierto? Entonces, S2, S2 de X aquí es igual. Entonces,
recordemos cómo era que armábamos esas ecuaciones, ¿cierto? A2 más B2 de X menos X2 más C2 de X menos X2 al cuadrado más D2 de X menos X2 al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Empiezo a reemplazar todo lo que sea A2, B2, C2 y D2. Entonces, esto va a ser igual a 1.0 más menos 0.10, 1604, 16, 1604 de X menos, ¿cuánto es X2? X2 es 4.5, ¿cierto? Más C2 que es 0.8395 de X menos 4.5 al cuadrado más D2 que es menos 0.2141 por X menos 4.5 al cubo, ¿cierto? Entonces, para X igual a 6, entonces, ¿cómo quedaría? En el examen no es necesario que expandan todo eso, ¿listo? Porque pues que aparezca aquí el cubo, ya entender que eso es una ecuación cúbica. Entonces no hay necesidad. Y además expandir esto es un poquito tedioso, ¿cierto? Entonces, S2 en X igual a 6 será igual a 1.0 más menos 0.1604 por 6 menos 4.5 más 0.8395 de 6 menos 4.5 al cuadrado más menos 0.2141 por 6 menos 4.5 al cubo, ¿cierto? Yo les resolví eso de una vez para que nos rindiera. Sin embargo, ustedes pueden resolverlo. Y entonces, el resultado les debe dar algo así como 1.9257. ¿Listo? $92.57. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, en este caso vamos a hacer el 3B. Entonces, ¿cómo era que estábamos marcando los puntos 3A y 3B? ¿De qué color? Yo me devuelvo por acá. Con rojo, listo. Ay, esperen un momentico, por favor. Miren que entre más alto sea el grado del polinomio, más pasos tengo que hacer, ¿cierto? Entonces eso les da una idea de por qué la gente elige trabajar con polinomios de grado 2, incluso de grado 1, a trabajar con polinomios de grado 3. ¿Listo? Entonces, aquí en este nos vamos a ahorrar muchos pasos porque muchos de esos ya están construidos, listo. Entonces, realmente por lo menos acá el paso, heredamos el paso 2 y el paso 3 ¿de qué? Del natural. Entonces, ahí pues como que vamos ahorrándonos, hay pasitos. Sin embargo, pues los vamos a explicar todos acá. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y entonces vamos a hacer el 3B. Condiciones tipo. ¿No? Listo. Entonces, en este caso, lo que cambian
comparado pues con el otro, son las ecuaciones del paso 1, que ya no empiezan a ser esas ecuaciones de condiciones naturales, que es de C1 y C4 igual a 0, no. O más bien C1 y Cn igual a 0, esas ya no se tienen, sino que ya se tienen otras ecuaciones. Y el paso 3, pues cambia obviamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a el paso 0, a poner el paso 0, vamos a enunciarlo solamente porque ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces, el paso 0, que es establecer el número de intervalos, ¿cierto? Ahí dijimos que eran 3 intervalos y el tipo de ecuaciones o la forma de las ecuaciones, ¿cierto? Siempre van a ser ecuaciones polinómicas, que eso es lo común en todos los métodos, ¿cierto? Algo que es común en todos los métodos de interpolación polinomial o de ajuste polinomial es que, como su nombre lo indica, estamos ajustando un polinomio algebraico, es decir, que tiene x a la 1, x a la 2, x a la 3, no va a tener logaritmo de x, no va a tener raíz cuadrada de x, no va a tener nada de esos términos. Todos van a ser exponentes naturales. Entonces, el paso 0 solamente lo voy a enunciar porque salen las mismas, el mismo número de ecuaciones. Entonces voy a poner acá igual al paso 0 en condiciones naturales. Ahora vamos para el paso 1. Ahora sí vamos a entrar al método formalmente. Entonces, paso 1. Establecer las condiciones de frontera. En este caso, como nosotros vamos a trabajar con las condiciones not a not, entonces vamos a ir a la tabla. Entonces, les voy a escribir acá, según la tabla 18.2, entonces buscamos la ecuación de estas dos, ¿cierto? De esos métodos. Entonces, vamos al libro y miren en la tabla número 2. Entonces, en este caso, la natural es el primer renglón y esta yo casi nunca la he usado, está Clamped, tipo Clamped, pero pues es similar a la natural y se modifica de la misma forma. Y la siguiente es la not a not, que esa sí se las quería mostrar porque esa es muy usada, yo creo que es la más usada para y la natural para hacer ecuaciones de spline cúbicas. ¿Listo? Entonces, estas son las ecuaciones. Estas ecuaciones, miren que dependen del número de intervalos que yo tenga, ¿cierto? Porque son en los puntos internos. No, estas dependen, perdón, esto es de las derivadas. Entonces, en este caso, vamos a hablar en el primer intervalo y en el último intervalo, ¿cierto? Como yo les conté por allá. Entonces, según la tabla 2.2, entonces vamos a hacer, solamente se sacan dos ecuaciones, son dos condiciones, cualquier intervalo tiene dos fronteras, ¿cierto? Entonces, la inicial y la final. Entonces, aquí establecemos la inicial y la final de toda la nube de puntos. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo va a ser? La primera ecuación es menos, va a ser, menos no va, me confundí. H2, C1 menos H1 más H2 por C2 más H1 por C3 es igual a 0. ¿Listo? Esa es la primera ecuación que vamos a hacer. Estas H son las calculadas en paso 2 de condiciones naturales, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí Cn, condiciones naturales. Entonces, en este caso, pues,
para simplificar más la cosa y que yo ya lo tenía pues hecho. Entonces 2.5 C1 menos 4C2 más 1.5 C3 es igual a 0. Y la segunda ecuación, si nos vamos a la segunda ecuación, miren que aquí está con n, ¿cierto? Y este n, ¿qué es? Este n es el último, corresponde al último punto. N es el número de puntos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta cuántos puntos son. Entonces, n es igual a 4, ¿cierto? N es igual a 4 puntos. Entonces, esa ecuación nos quedaría de la siguiente forma. H3, C2 menos H2 más H3, C3 más H2, C4 es igual a 0. Reemplazando, vamos a obtener lo siguiente. 2C2 menos 4.5 C3 más 2.5 C4 es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos una y dos condiciones de frontera. En el paso anterior, en condiciones naturales, era C1 igual a 0, C4 igual a 0. Acá no es así. C1 es una cosa, C4 es otra cosa. Paso 2. Paso 2. Entonces, aquí se van a trabajar, se establecen los valores de C. Ah, no, ese es el paso 3. Disculpe. Aquí se establecen las condiciones internas, ¿cierto? Ahora, estas condiciones internas, en este caso, van a ser las mismas que nosotros trabajamos en el paso 2. ¿Por qué? Porque lo que nosotros realmente modificamos con esas condiciones naturales o not a not son las condiciones de frontera, pero no cómo se comporta internamente el intervalo, cada uno de sus puntos, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar con las mismas ecuaciones que trabajamos allá en el paso 2. Entonces, voy a colocar que se trabaja, aquí en rojito, se trabajan de la misma forma. Por eso fue que hice como tan detalladito el paso 2 allá. De la misma forma que el paso 2 en condiciones naturales, ¿cierto? Entonces ya ustedes ahí tienen las ecuaciones y entonces saltamos al paso 3. Ese paso 3 se calculan los valores de C sub i. Estos valores de C sub i se calculan de la misma forma que se calcularon en el paso 3 de condiciones naturales. ¿Cómo lo hacíamos allá? Ah, bueno, construíamos la matriz C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Aquí hacíamos el vector C1, C2, C3, C4, ¿cierto? Es igual a unos valores, ¿cierto? Y esta aquí está la matriz, ¿cierto? Entonces allá tienen un papel cuadriculado, entonces les queda más bonito. Entonces 2.5 menos 4, 1.5, 1.5, 8, 2.5, 0, 2.5, 9, 2, 0, 2, menos 4.5, 2.5. Y esto es 0, 4.8, menos 4.8 y 0, 0, 0. ¿Esto qué es? Esto es la condición de frontera. Se lo voy a colocar aquí al ladito. Esto es condición de frontera 1. Digamos, estos son condiciones internas, ¿cierto? Condiciones interna 1, condición interna 2 y condición de frontera 2.
Yo trato como de crear ahí las ecuaciones dependiendo del intervalo, ¿cierto? O sea, que primero va la frontera, después van todos los intervalos y después va la última frontera. Entonces, yo resolví esto en MATLAB y me dio lo siguiente. Entonces, resolviendo, ustedes lo pueden resolver pues como eh, 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 como deseen, porque realmente ya el punto acá no sería evaluar cómo resolver ese sistema, sino cómo construyen las ecuaciones. Entonces, resolviendo, se tiene que C1 igual a 1.0926, C2 es igual a 0.5259, C3 es igual a menos 0.4185 y C4 es igual a menos 1.1741. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya las condiciones no son las triviales, las que habíamos dicho, por eso es que se llaman condiciones naturales o triviales, porque C1 es igual a C4 igual a 0. En este caso, miren que estamos siguiendo los mismos pasos de las condiciones naturales, realmente son los mismos pasos, únicamente se modifica el paso 1. Pero ese paso 1 es el que modifica el valor numérico de los otros pasos. Realmente la forma en que se calculan los otros pasos es el mismo. Entonces vamos al paso 4. Entonces en este paso 4, ¿qué hacemos? Calculamos B sub I y D sub I. Entonces, ¿cómo hacíamos en el paso 4? Pasábamos primero y calculábamos a B sub I, ¿cierto? B sub I lo calculamos con la ecuación. ¿Con la ecuación qué? Con la ecuación, con la ecuación 18.1, 18.21, ¿cierto? O sea que empleamos el mismo método. Como tenemos tres ecuaciones, tenemos que hallar tres Bs, ¿cierto? Y esas Bs van a tener la misma forma que tienen en la... No es mismo valor, valga aclarar, la misma forma que tenían en el paso 4 de condiciones naturales. ¿Eso qué quiere decir? B1 es igual a F2 menos F1 sobre H1 menos H1 sobre 3 de 2C1 más C2. ¿Listo? B2 es igual a F3 menos F2 sobre H2 menos H2 sobre 3, 2C2 más C3. Y B3 es igual a F3, perdón, F4, F4 menos F3 sobre H3 menos H3 sobre 3, dos veces C3 más C4. Miren que aquí no se cancela ninguno. Entonces en el primero me va a dar el siguiente valor. En el primero me va a dar 1 menos 2.5 sobre 1.5 menos 1.5 sobre 3 que multiplica dos veces 1.0926 más 0.5259. ¿Cuánto me da esto? Menos 2.35. Menos 2.35. ¿Cierto? Y entonces en los otros puntos, pues ustedes ahí pueden corroborar, pero esto les va a dar como resultado 0.0725 y 0.340. ¿Listo? Y el punto B, pues es calcular D sub I. Y D sub I se calcula con la ecuación
18.18. Miren que es el mismo procedimiento que teníamos en el paso 4 de condiciones naturales. Entonces, D sub 1, D sub 2 y D sub 3, ¿cierto? Entonces, esto es igual a C2 menos C1 sobre 3H1, C3 menos C2 sobre 3H2 y C4 menos C3 sobre 3H3. ¿Listo? Entonces esto es igual. El primero es 0.5259 menos 1.0926 sobre 3 veces H1, que H1 es 1.5. Entonces, ¿esto a qué es igual? Menos 0.12. Menos 0.12, ¿cierto? 12.59 da eso. El resultado número 2 me da, creo que lo mismo, menos 0.1259. Y el tercer, si me da lo mismo, es que yo miro a ver. C3 es menos 0.4185, menos 0.4185, menos C2 y C2 es menos 0.5259 igual sobre 3 por 2.5. Uy, bien, me da lo mismo. 0.1259 y C3 creo que también me da lo mismo. Entonces, voy a verificar aquí de todas maneras. 1741 más 0.4185. Esto sobre 6, 3 por 2, 6, ¿cierto? Entonces, esto es igual. Sí, me da casi lo mismo. Difieren es como en el quinto decimal más bien. Caso curioso. En el paso 4. Y el paso 5. El paso 5 es calcular A sub i. Este A sub i que habíamos visto, que A sub i era igual a F sub i. Igualito que en las condiciones naturales. Entonces, A sub 1 es igual a F sub 1, que es igual a 2.5, A sub 2, que es igual a F2, que es igual a 1.0, y A sub 3, que es igual a F3, es igual a 2.5. Y entonces ahí en teoría ya tendríamos todos los intervalos, ¿cierto? Ustedes ya los organizarían pues en una tablita o escribirían las ecuaciones, pues como les quede más fácil. Pero como nosotros tenemos que ajustar un punto, entonces sería paso 6, ajustar x igual a 6, ¿cierto? Entonces, como x igual a 6 está en el segundo intervalo, entonces escogemos a ese 2. Y ese 2 de x es igual a 2 más b2 x menos x2 más c2 x menos x2 más a esto cuadrado más d2 x menos x2 al cubo. Y esto que va a ser igual a 1 más 0.0725 x menos, ¿cuánto es x2? 4.5. C2 es igual a 0.5259 más 0.5259 de x menos 4.5 al cuadrado más de 2, y de 2 es igual a menos 0.59 x menos x4, x menos 4.5 al cubo. ¿Listo? Para x
igual a 6, entonces vamos a tener que ese 2 en x igual a 6 es igual a 1 más 0.0725, que multiplica 6 menos 4.5 más 0.5259 de 6 menos 4.5 al cuadrado más menos 0.1259 x menos 6 menos 4.5. Borrar. 6 menos 4.5 al cubo. Y esto ustedes lo pueden comprobar y esto les da como resultado 1.8670 aproximadamente. Eso es aproximado, no es que sea igual, no, aproximado. Y así es que nosotros hacemos el spline con condiciones naturales y el spline con condiciones not a not. ¿Listo?